Entonces vamos a empezar con nuestro primer tema, son nuestros dos temas el día de hoy, psoriasis y psoriasis rosada. Mi nombre es Diego Cruz Arcedo, soy médico pediatra, trabajo en el hospital CAP de salud de Miraflores. Ahí tiene lo que vamos a desarrollar el día de hoy. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que la psoriasis es una enfermedad sistémica, crónica de la piel, de origen autoinmune. Va a formar placas escamosas, gruesas, rojizas, a menudo que no pican, no duelen, no hay mucha molestia. Solamente la cuestión estética, que muchas veces en pediatría va a causar inconvenientes a nivel de índole psicológico, estrés. En los niños tiene un componente hereditario y normalmente los brotes también están influenciados por ese mismo estrés. Entonces son los objetivos que vamos a desarrollar, ¿no? Para ver lo que es la clínica, el diagnóstico diferencial, las evidencias que tenemos acerca de esta enfermedad. Importancia clínica, como bien les decía, es una enfermedad inflamatoria crónica de carácter sistémico que va a trascender a la parte dermatológica. Va a afectar muchos órganos, dentro de los cuales va a afectar lo que es las articulaciones, muchas veces el aparato gastrointestinal, cardiovascular, engloba a lo que es el metabolismo o el síndrome metabólico, muchas veces está relacionado con la sobrepeso o obesidad. Entonces hay un componente emocional, físico, que también es importante estudiarlo, tenerlo en cuenta. Y el diagnóstico temprano y el manejo integral es importante. Dentro de la epidemiología tenemos que tiene una amplia distribución mundial, un 1 hasta 3% según algunos tipos de poblaciones. Las poblaciones más alejadas de lo que es el Ecuador tienen relativamente más frecuencia. La prevalencia de inicio en la edad pediátrica se da entre los 8 y 11 años, ¿no? Normalmente hay un inicio temprano. Muchas veces las lesiones de la psoriasis son confundidas con problemas de dermatitis. En esta etapa, de la dermatitis atópica, dermatitis seborreica son los diagnósticos diferenciales más importantes, ¿no? En este caso. La segunda década de la vida es donde mayormente aparecen las primeras lesiones en estos pacientes que son predispuestos. La predisposición genética, hay un factor genético asociado que es el HLA-CW6, es un alelo que da un incremento en la susceptibilidad para la psoriasis, ¿no? Entonces, los que tienen este alelo hay una fuerte predisposición a desarrollar. Hay un inicio precoz en la enfermedad en los que tienen este alelo. Normalmente hay un antecedente familiar positivo, ¿no? Que dice que el 30% de los casos pediátricos tienen al menos un familiar en primer grado afectado, ¿no? Los que tienen ambos padres puede incrementarse muchísimo más, ¿ya? Entonces hay ese componente que no. La influencia en la etnia y la latitud, como les decía, en lugares más alejados del Ecuador hay una mayor prevalencia. Se postula que la posible disminución en la exposición solar y el desarrollo de la vitamina D es uno de los factores que promueven el desarrollo de la psoriasis, ¿no? Por eso que las poblaciones caucásicas, nórdicas, tienen un poquito más de prevalencia, ¿ya? Entonces hay esos factores ambientales asociados. Inmunopatogénesis, ¿ya? Entonces va a haber una participación tanto del sistema inmunitario innato y adaptativo. Va a haber una compleja interacción del sistema inmunológico, va a hacer que las células de las dendríticas actúan como iniciadoras de la enfermedad, del proceso inflamatorio, ¿ya? Entonces no se conoce bien el mecanismo por qué se inicia, ¿no? Este proceso inflamatorio. La cosa es que las células dendríticas van a ser como presentadoras hacia los linfocitos T y van a diferenciarse en diversas subpoblaciones proinflamatorias.
va a iniciarse una cascada de citoquinas que va a hacer que promuevan mediadores inflamatorios. Y estos mediadores inflamatorios van a hacer que aumente la proliferación de queratinocitos en la piel. ¿Ya? Entonces va a haber una cascada de citoquinas, normalmente las citoquinas involucradas, factores tumoral alfa, interferón alfa, interferón gamma, interleucina 17, 20, 22 y sobre todo la 23. ¿Ya? Linfocitos TH17 es uno de los mayormente implicados. Todo esto va a hacer que haya una proliferación de queratinocitos y angiogénesis, ¿no? Y hay formación de las placas psoriásicas. En algunos casos, al menos en pediatría, la psoriasis cutata es algo muy particular de la parte pediátrica. Están precedidas de una infección estreptocócica, ¿no? Hay una infección en la parte de la faringe o perianal. El estreptococo beta hemolítico, los grupos A, C y G son los mayormente implicados, ¿no? Hay un mecanismo de reactividad cruzada y esto va a hacer que haya desencadenante de estos factores y hay un daño en la piel, ¿no? Ahí va a haber una proliferación de escamas. Entonces, en este caso hay que tener consideración. Si hay antecedente de una infección faríngea o perianal como antecedente y la aparición posterior de placas en gotas, probablemente desencadenante. Este fenómeno que ustedes lo conocen por dermatología, el fenómeno de Koebner, cuando hay un trauma cutáneo en la zona, puede ser por heridas quirúrgicas, quemaduras, cascada excesiva, tatuajes, perforaciones, va a hacer que las personas que son predispuestas va a haber una aparición de la placa psoriasiforme entre 10 y 20 días después de un trauma inicial, ¿no? Es una de las características. El impacto de estrés físico, emocional, igualmente va a haber una alteración de lo que es el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, activación crónica que va a liberar cortisol, hormonas del estrés, ¿no? Alteración en la respuesta inmunitaria, cascada neuroendocrina y va a haber proliferación y alteración, ¿no? En lo que es la parte de la dermis, ¿no? O proliferación de las escamas. Entonces, pacientes pediátricos con estrés, ¿no? Ya tienen una predisposición genética, entonces pueden desarrollar, por eso viene en ciclos, ¿no? Cuando hay estrés, impacto emocional, ahí es donde proliferan las lesiones. Obesidad como factor de riesgo, tanto niños obesos tienen un poco más factor de riesgo para desarrollar psoriasis, igual la psoriasis per se, ¿no? Hace que haya un problema metabólico, no metabólico, que es alteración de glucosa. Entonces todo eso es importante saber, ¿no? Hay un vínculo entre lo que es el índice de masa corporal y el desarrollo de psoriasis infantil. Entonces, el tejido adiposo también produce citoquinas proinflamatorias, ¿no? También participan en lo que es el estado inflamatorio sistémico en estos casos. Fármacos y otros desencadenantes ambientales, fármacos, ahí los tienen, valproato de sodio, AINES, beta-bloqueantes, ¿no? Algunos fármacos psiquiátricos, litios, antidepresivos tricíclicos como la methylpirina, ¿no? Se han visto que tienen un elevado riesgo para poder desarrollar, ¿no? Y son inductores de recaídas en estos pacientes ya predispuestos. Otros fármacos antipalúdicos, ¿no? También están implicados. Bueno, el espectro clínico, al menos en pediatría hay una gran variabilidad, ¿no? Que un poco lo diferencia de la psoriasis en adultos. Normalmente los niños puede haber casos desde leves hasta casos extensos generalizados. A diferencia de los adultos, en los niños más es la afectación facial, anogenital, ¿no? En comparación de personas mayores. Y hay patrones agudos, ¿no? En los niños, como la psoriasis cutata o en gotas, que normalmente, como les expliqué, se expresaría por problemas de infecciosos
La más común de las formas clínicas es la psoriasis vulgar o psoriasis en placa, ¿no? Hay placas eritematosas normalmente en lo que son las mejillas, los codos, rodillas, ¿no? En los pliegues, ¿no? Su prevalencia está entre todas las psoriasis de niños entre 34 y 73 de estos casos, ¿no? Entonces lo que diferencia es el compromiso más en cada región genital, ¿no? Que diferencia. Y normalmente estas lesiones se resuelven con hipopigmentación, ¿no? La respuesta favorable a lo que es el tratamiento se ha visto que es buena, es favorable. Acá tienen la psoriasis vulgar en placas características, ¿no? Afecta más en las mejillas, en las partes del cuerpo, a diferencia en adultos, casi no afecta mucho el rostro. La psoriasis glotata, como les dije, precedida por infección, ¿no? El estreptococo grupo A, C, G, que va a tener su acción 2 a 3 semanas antes. En casos que niños que tienen psoriasis a repetición de este tipo, siempre considerar el cultivo faríngeo, ¿no? Los adultos, si se detecta que es ese el problema responsable, ¿no? Y hay una patología amigdalar a repetición, puede plantearse incluso una amigdalectomía, ¿no? En los casos. La evolución clínica es favorable con una versión espontánea, ¿no? De 3 o 4 meses. En algunos casos puede haber persistencia, pero son los casos raros, ¿no? Casi no hay mucha persistencia en estos casos. Ahí tienen, ¿no? Son placas pequeñas, de 0.5 a 1 centímetro, distribución más que todo en tronco y partes de extremidades proximales. La psoriasis del pañal también es una clínica particular de la edad pediátrica en los niños lactantes. Normalmente son placas eritematosas, rojizas, brillantes, ¿no? No tienen mucha descamación, ¿no? Por eso a veces es un poco difícil hacer la diferenciación clínica con una dermatitis de pañal, ¿no? A nivel cantidad es algo similar, ¿no? La única diferencia es que las lesiones psoriasiformes son más uniformes, con bordes precisos, ¿no? Que a diferencia de lo que es la candidiasis, es unos bordes más definidos, ¿no? Hay lesiones satélites, ¿no? En cambio, la psoriasis es una placa más que todo uniforme, ¿no? Sin satélites, ¿no? Ahí tienen algunos ejemplos visuales. La psoriasis del cuero cabelludo, también confundida en la edad pediátrica con dermatitis seborreica, ¿ya? Normalmente a veces se forman, en casos severos, algunas escamas blanquecinas, plateadas, que muchas veces se adhieren al inicio del folículo piloso, creando un aspecto característico, como ven ahí en la imagen. Normalmente vienen bordes definidos. Y normalmente no hay problemas de alopecia, ¿no? La base de inserción de lo que es el folículo piloso, ¿no? En los inicios, en las regiones retroauriculares, donde suele presentarse, ¿no? La psoriasis inversa o flexural, ¿no? Es prácticamente lo contrario que en lo común se suele ver en la psoriasis, ¿no? Las zonas de roce, ¿no? En la edad pediátrica hay esta particularidad de psoriasis inversa, que afectan las zonas intertriginosas y pliegues cutáneos, ¿no? Tienen un eritema vidriado característico, no hay mucha descamación, ¿no? Por eso es a veces un poco difícil hacer el diagnóstico clínico en estos casos, ¿no? A diferencia de la psoriasis en adultos, ¿no? Ahí tienen ejemplos de psoriasis inversa. La psoriasis unguial es una de las psoriasis que normalmente está asociado a cierto tipo de psoriasis como la artritis psoriásica, ¿no? O episodios de enfermedad psoriásica grave. Una de las características importantes es las depresiones puntiformes en las uñas, llamado INTI, pequeñas depresiones en la superficie de la uña que aparecen en estos casos, ¿no? De este tipo de psoriasis unguial, que muchas veces aparece como signo único. Hay otros tipos de lesiones en las uñas como manchas de aceite, nicolisis,
patología psoriásica juvenil, ¿no? Hay inflamación en lo que son las partes de las articulaciones, tanto de las falanges como las partes de inserción de los tendones, tanto tendinovitis, dactilitis, endesitis. La derivación y detección temprana es importante porque en estos casos ya no solamente tratamiento solo de dermatología, sino también tratamiento conjunto con reumatología. Para hacer el diagnóstico netamente clínico es importante, ¿no? Ver, ¿no? Antecedentes familiares, como le dije, fuertemente raíz, detectar factores intolerantes, ¿no? Infecciones recientes, infecciones estreptocócicas, medicamento, uso de medicamentos, eventos traumáticos. Estos signos característicos dan muchas veces el diagnóstico. Es importante conocer el signo de Auster. Al encontrar las lesiones y hacerle un raspado delicado con cureta o espátula, podemos ver que aparece un punteado hemorrágico en esa base, ¿no? Eso es característico de lo que es la psoriasis, por lo menos en las partes clásicas, ¿no? Como la psoriasis en plantas, tanto en la edad pediátrica como en los adultos. El fenómeno del Coelho, cuando hay lesiones, aparición de lesiones nuevas postraumáticas, ¿no? De diferente índole, ¿no? Zonas de roce, quemaduras, lesiones, heridas, tatuajes, ahí aparecen las lesiones, donde son susceptibles. Entonces, la psoriasis, como les decía, no solamente es una enfermedad, ¿no? Incubada a la piel, sino es una condición muchas veces inflamatoria sistémica, ¿no? Que puede dañar nuestras articulaciones, ¿no? Asociada con la enfermedad inflamatoria intestinal, muchas veces a nivel cardiovascular, síndrome metabólico. Lo que le llaman la marcha psoriásica, un proceso, es alguna enfermedad progresiva, ¿no? Hay una cascada de comorbilidades, hay una secuencia que puede a lo largo de la vida va cambiando, puede manifestarse de otras formas, variando. Como decía, comorbilidades cardiometabólicas, la obesidad, síndrome metabólico, personas que tienen dislipidemia, glucosis altas, hipertensión arterial, tienen psoriasis, tienen estas patologías asociadas. Y en la edad adulta se incrementa más. Siempre en los niños, a lo menos, ¿no? El impacto psicológico, ¿no? Lesiones que muchas veces son visibles, ¿no? Sus compañeros, ahí a veces el acoso escolar, estigmatización. Importante el acompañamiento de los niños en la psoriasis, por esta probabilidad, ¿no? de acoso. Importante el seguimiento a nivel psicológico. Acá tenemos enfermedades autoinmunes asociadas, la artritis psoriásica juvenil, la enfermedad inflamatoria intestinal, condiciones autoinmunes, ¿no? Artritis reumatoide, tiroiditis, diabetes. Entonces tenemos que tener una evaluación tanto cardiometabólica, de la salud mental, evaluación articular. Cuando se presenta se tiene que derivar al especialista, en este caso reumatólogo, una asociación de varias especialidades. Acá les resumo la terapéutica, que normalmente se hace en forma escalonada de acuerdo a la evaluación inicial, ¿no? De acuerdo a la severidad, el impacto y la calidad de la vida, ¿no? La localización, las extensiones, si hay comorbilidad o no. En primer nivel, en primera línea, los tratamientos con corticoides, normalmente corticoides suaves, pueden pasar con potencia media, análogos de vitamina D, como el calcipotriol, que acompañan muchas veces corticoides combinados con análogos de vitamina D. Y el cuidado de soporte con emoliente, ¿no? Hidratación de la piel. Si esto no cede, pasamos al siguiente nivel con fototerapia, ¿no? Luz ultravioleta combinado con todo. Y esto per
sistémicas convencionales usadas como el metotrexato, ciclosporina, y ya bueno, para otros niveles, para estancias más graves, ¿no? Cuando hay respuesta subóptima de la lesión, se puede pasar a terapia biológica, ¿no? Con antiinflamatorio tumoral, interleucina 17, 23. Entonces, lo importante es hacer un tratamiento individualizado. Y les hablo de los corticoides tópicos, hablo de vitamina D. También acá los inhibidores de calcineurina, ¿no? Como el tacrolimus, que también es anticomédico, el mecrolimus. Entonces, las ventajas del tratamiento tópico es una acción localizada, directa, no hay mayor riesgo sistémico, el costo normalmente es bajo. Entonces, normalmente el problema ahí es la adherencia del tratamiento, ¿no? El tratamiento tiene su tiempo, demora, 2 o 3 meses, a veces hay falta de adherencia al tratamiento y recaída. A veces cuando las lesiones son muy extensas, a veces la dificultad de aplicar las funciones sistémicas, ¿no? Y hay que tener una supervisión para poder hacer el seguimiento, ¿no? Para que no haya deserción en la administración de estos fármacos. A diferencia de la fototerapia, que ya es un tratamiento para casos más severos o personas que no están con el seguimiento estrecho, se puede hacer fototerapia. La ventaja no tiene un buen perfil de tubilidad, no requiere mayor monitoreo laboratorial, se hace por sesiones cortas, de duración de media hora cada semana, cada 2 semanas. Terapias sistémicas con metotrexato, en las dosis, la administración puede ser oral, subcutánea, pero con esto hacer terapia sistémica tiene que administrarse lo que es ácido fólico conjuntamente. Hay que tener un monitoreo de la función hepática, no renal. Lógicamente hay contraindicaciones, lo que es el embarazo, la lactancia. Bueno, para lo que es pasar al siguiente nivel, las terapias biológicas, pues es sumamente excelente, la revolución terapéutica del futuro. La dificultad es que es caro. Normalmente acá en nuestro medio un poco difícil de conseguir, y lo conseguimos es caro. Pero para poder manejar, entonces tenemos que también tener acondicionar al paciente. Entonces, ¿qué son los estos biológicos? Son proteínas, ¿no? Diseñadas para bloquear específicamente la cascada inflamatoria que les expliqué, que causa la psoriasis. Es más dirigida a casos severos, ¿no? El tratamiento, en estos casos que han tenido tratamientos fallidos de larga data, hay una mejora sustancial en la calidad de vida al administrar los biológicos. Entonces, para administrar tratamiento biológico, tenemos que tener un laboratorio general obligatorio, ¿no? Para ver cómo está la función renal, hepática, el seguro, descartar problemas metabólicos, lógicamente hacer serología viral, descartar hepatitis B, C, VIH, diagnosticaje de tuberculosis, descartar que no estén embarazadas y que no debe ser, que esté completa toda su vacunación, y una evaluación cardiológica. ¿Ya? Con todo esto, una vez descartado, focalizado el paciente, inicia el tratamiento biológico. Ahora, algunas consideraciones en cuanto a las vacunas en esos pacientes que reciben biológicos. Normalmente pueden, en cierto punto, recibir vacunas inactivadas. Lógicamente que estas vacunas van a tener un poquito menos eficacia en estos pacientes. Pero lo que sí está contraindicado es las vacunas con virus vivos y virus atenuados. Aquí en la lista de qué vacunas no pueden recibir, ¿no? Por el riesgo de interacciones biológicas, ¿no? Y de reactivación de estos casos, de estos gérmenes. Si tienen un pequeño caso clínico que ya lo leemos. Y bueno, con conclusiones
la psoriasis. Entonces tenemos que tener que el paciente psoriásico tiene que tener un enfoque sistémico. Como hemos visto, no solamente es una enfermedad enfocada a la piel, sino tiene una diversa manifestación de su sistema. Un diagnóstico temprano, reconocimiento precoz y evaluación de la severidad son fundamentales para el desarrollo terapéutico temprano. Detectar comorbilidades, el trastorno metabólico, problemas psicológicos, autoinmunes es importante. Lógicamente el manejo multidisciplinario con colaboración de dermatólogos, pediatras, psicólogos, diversos especialistas como reumatólogos, gastroenterólogos. Y el futuro del manejo de la psoriasis con los biológicos, porque atacan directamente la bibliografía. Y pasamos a nuestro siguiente tema, que es el más cortito, la litigación. Entonces, la pitiriasis rosada es una dermatosis inflamatoria común. Lo bueno que esto es benigno, es autolimitado, no es como la psoriasis, aquí ya hay un compromiso sistémico, muchas veces necesita cuidado de muchos especialistas. Esta no, es carácter benigno, autolimitado. Lo importante es que sepan cómo detectar, ¿no? La clínica acá sí es importantísima. Más que todo, ¿por qué? Porque tienen que calmar los padres, que muchas veces vienen estresados con aparición de lesiones muchas veces alarmantes. Y si detectamos esta patología, tenemos que calmar porque normalmente requiere un manejo básico. La pitiriasis rosada tiene como etiopatogenia asociada a estos virus, ¿no? El virus del herpes virus 6 y el virus 7, ¿no? Que cuando los niños pequeñitos en algún momento de su vida son atacados por estos virus a temprana edad, va a haber algún punto de su vida que va a reactivar esa enfermedad. Entonces, acá tenemos la definición clínica, es una dermatosis inflamatoria aguda, benigna, autolimitada. Entonces, hay una condición previa, viral. Entonces, el pico de incidencia de la pitiriasis rosada está entre los 10 y 35 años. Presente en adolescentes, mayormente en género femenino. Hay una asociación estacional de primavera y otoño, hay un aumento de la prevalencia. Ahí les hablo de la hipótesis viral, el virus 6, 7, asociado. En la epidemia del SARS-CoV-2, coronavirus, vieron que esto en algún modo reactivaba en pacientes que tenían virus latente. Como aparece, normalmente hay como una gripe, hay diarrea, fatiga, malestar. Hay un antecedente viral. ¿Cómo es la respuesta inmunológica en este caso? Va a haber igual un procesamiento de las células de la que muchas veces ya han procesado estas partículas virales ya en edad temprana. Va a haber una activación celular, ¿no? Por diversos mecanismos, muchas veces factores de estrés, momentos de balance inmunológico. Entonces puede haber que los linfocitos TCD4 colaboradores hacen que haya un mayor infiltrado perivascular, va a desatar una cascada inflamatoria, va a haber un edema térmico, extracción de linfocitos y posteriormente va a haber la aparición del signo que caracteriza la pitiriasis rosada, que es el medallón heráldico o placa madre. Normalmente aparece después de los 2 a 60 días después de los síntomas previos que parecen simulan un resfriado, un gripe. La morfología de esta placa madre es ovalada, redonda, puede medir desde los 2 hasta los 10
10 centímetros de diámetro. La coloración en pieles claras es rosado salmón, en pieles más oscuras es pardo cremoso. Normalmente hay un collarete en el tono periférico con desprendimiento en la parte central. Normalmente se localiza en tronco, cuello y raíz de extremidad. Pasado unas semanas, normalmente 2 semanas, aparece la distribución de múltiples pápulas y placas ovaladas, de 0,5 a 1 centímetro, color rosado salmón, y tienen ese patrón, siguiendo las líneas de tensión. Eso le llaman el patrón de árbol de Navidad, que viene de arriba hacia abajo, siguiendo las líneas de tensión. Durante la temporada anterior, posterior, afecta el tronco, abdomen, la musculatura, normalmente respetando lo que es el rostro, palmas y manos. La sintomatología es leve en pocos casos, casi no tiene mucho producto. En la población pediátrica hay algunas particularidades también que diferencian a lo que son las lesiones en personas un poquito más grandes. Hay patrones papulares, la pitiriasis rosada inversa, que también afecta a ingles, axilas. El compromiso cefálico, que normalmente a veces suele respetar, pero en algunas poblaciones pediátricas afecta también caries. Formas atípicas de acuerdo a la distribución, puede ser inversa o localizada. De acuerdo a la morfología puede ser, hay formas vesiculares, formas urticarianas que presenta abono y teso, ¿no? Que es algo diferente, que no hay mucho peligro, pero en estas formas, estas variantes atípicas sí puede haber púricas. Puede haber lesiones purpúricas, folliculares, y de acuerdo al curso clínico puede haber placas grandes, ¿no? Gigantes, daría de gran tamaño, o una pitiriasis circinata marginal ovidal, lesiones grandes y anulares, que muchas veces son variantes clínicas, pero por lo común siempre está asociado a lo que es la caja madre. Entonces, el diagnóstico netamente clínico, tenemos que tener en cuenta el prodromo de una enfermedad aparentemente que simula un resfrío, la aparición del medallón heráldico y después de 1 o 2 semanas el exantema secundario, ¿no? Siguiendo la línea de tensión delante, el patrón de árbol de Navidad. Por tanto, entonces la anamnesis, la cronología, la exploración física para poder esto. Bueno, herramientas auxiliares más que todo para discernir o hacer la distinción con otro tipo de patologías, como lo que es los hongos, el examen con óxido de potasio, ¿no? Cuando hay la sospecha de tinea corpórea, con el óxido de potasio se puede ser encantado, se puede mirar con hidróxido de potasio, se puede mirar la cifra. O en casos, esto es importante, sí, ¿no? En lesiones que simulan una pitiriasis rosada, pero que tiene afectación de palmas y plantas, en personas adolescentes. Entonces hay que descartar siempre lo que es sífilis secundaria, ¿ya? Es importante. Ahora, en biopsias de la piel, ya en casos ya atípicos, ¿no? Donde ya hay un poquito más de duda, pues se puede considerar pero normalmente el diagnóstico es bueno, el diagnóstico diferencial en algunas dermatosis escamosas, como corpórica. En este caso, la tiña, bueno, tiene un borde activo, el dermatosis más sobrelevado, ¿no? Entonces, normalmente en la tiña la lesión es única. Normalmente, si queremos hacer una confirmación, podemos usar hidróxido de potasio. El eczema nubular, normalmente son placas en forma redondeada, reactiva, costrosas, con prurito intenso. Bueno, como les decía, hacer diagnóstico diferencial con sífilis secundaria en casos que haya lesiones, ¿no? En palmas y plantas, linfadenopatía, no hay ausencia, no hay medallón heráldico, entonces podemos hacer siempre una diferenciación con sífilis secundaria.
importante es tener en cuenta es la comunicación, ¿no?, a los padres del curso benigno de la enfermedad, ¿no? Evitar la polifarmacia. Muchas veces la ansiedad de los padres se ve mucho tratamiento, el abuso a lo menos de corticoides fuertes de muchos niños, la enfermedad tiene su tiempo, no va a demorar 24 semanas, inclusive hasta 4 meses. Entonces muchas veces el estrés del padre hace que se usen tratamientos tópicos de larga duración. Si son corticoides pueden absorberse, no alteran el eje hipotálamico o suprarrenal por la absorción de corticoides. Es uno de los problemas frecuentes en estos casos de tratamiento prolongado. Es decir, que es una enfermedad autolimitada, no contagiosa, no requiere aislamiento. Entonces el tratamiento básicamente es sintomático. Si hay prurito, antihistamínicos, terapia tópica, hidratación básicamente, bueno, algunos corticoides que van a tener algún uso limitado del tiempo, pero básicamente lo que son emolientes e hidratación básica. Bueno, terapias específicas basadas en evidencia. Se ha dicho que la ciclovir oral tiene una relativa eficacia potencial cuando es tratado en las fases iniciales, ¿no?, en el tiempo de terapia oral, ¿no?, así. Entonces, en fases iniciales se puede tratar con la ciclovir oral. La fototerapia tiene no está muy bien desarrollada, y nada que ver con lo que son antibióticos. Se usaron en el pasado clindamicina para estos casos. Buen pronóstico, ¿no? Las complicaciones básicamente por el rascado, sobre la infección cutánea o cambios vitales, ¿no?, se pueden resolver ya con el tiempo. Entonces, lo importante acá llevarnos es la naturaleza del mismo, que hemos tratado, reconocer algunas formas atípicas, descartar siempre el gran limitador de sífilis secundaria que puede, ¿no?, simular distintas patologías importantes en adolescentes sexualmente activos. El manejo integral. Ahí tenemos un vasito que ya lo van a ver y leen todas las funciones. Importante la clínica, ¿ya?